dedica, que es consultor en campaña y también en comunicación. Así que es un placer que vuelvas a estar otra vez en este programa, Mario Rodríguez. ¿Cómo te va? Gracias, Luis. Bien, encantado. Te felicito por tu primera semana de nuevo. Se te extrañaba en el aire, así que bueno, muchas gracias por invitarme este día. Bueno, Mario, me parece que tenemos 2 o 3 cuestiones para charlar. También vamos a hacer una charla, como siempre hacemos, distendida, viste que no, digamos, nuestra actividad aquí en la radio, yo siempre he sido un poco más, digamos, no tan formal, ¿no? Que podamos charlar, que también hasta podamos intercambiar alguna que otra opinión. Y de alguna forma lo vamos a hacer en 2 o 3 bloquecitos con un poco de música de por medio para que la gente también vaya entendiendo de lo que estamos hablando y diciendo, lo vaya madurando y después cuando volvemos otra vez al aire volvamos otra vez con alguna opinión de la gente. Y como te decía, una de las cuestiones importantes que me gustaría hablar es el tema de que, bueno, hubo un cambio de gobierno, hay otro rumbo económico por lo que podemos ver, otras cuestiones que se quieren llevar a cabo y que de alguna manera indudablemente sigue insistiendo en la comunicación a la sociedad de este gobierno de que va a ser muy difícil y que se avecinan, digamos, momentos en los cuales, si bien se va a generar más políticas, sobre todo hacia los que menos tienen, y que algunas ya se están ejecutando, de alguna manera también en lo que tiene que ver con la macroeconomía, que de alguna forma también compromete a la afuera y no solamente a nosotros, tiene que ver esto con la deuda externa, con el tema de los bonistas y un montón de cuestiones. ¿Cómo estás analizando vos estos primeros momentos del gobierno nacional, del gobierno provincial, y cómo repercutiría todo eso en el gobierno municipal, ¿no? Mirá, Luis, claramente esta es una semana bastante importante, no solamente porque el ministro de Economía estuvo el miércoles en el Parlamento, sino porque asistimos a la primera revisión de cuentas del Fondo Monetario. Hay una misión del Fondo Monetario en Argentina. Me parece claramente que hay un nuevo gobierno que se está asentando, está cumpliendo 60 días, con sus más y sus menos, con algunas cosas claramente evidentes vinculadas a un rumbo nuevo que tiene que ver más con lo social, que esa, si querés, creo que es claramente el nuevo rumbo que le ha puesto la administración de Alberto Fernández, un rumbo vinculado en lo social que se traduce en términos de políticas públicas en la famosa tarjeta y la pelea contra el hambre que conduce una vecina de la ciudad, la Victoria Tolosa Paz, y creo que el resto está en veremos, digamos. Me parece que hay una gran decisión con respecto al fondo, que es renegociar los acuerdos, que en realidad es una continuidad de lo que ya había anunciado el gobierno anterior, en torno a que no se podía pagar, y entonces eso necesitaba una renegociación. Veremos el resultado, digamos, en el tiempo. Viene Alberto de una gira que anduvo muy bien por Europa, y después cuando llega están los problemas domésticos, digamos, que son los mismos de siempre, que tenés una gran demanda social de asistencia con 40% de pobreza y recursos escasos. Salimos de una estrategia de cubrir esos recursos con deuda y hoy lo estamos cubriendo sin pagar, digamos. Veremos cómo resulta esa ecuación, porque al final del día el Fondo Monetario es un banco y a los bancos finalmente hay que pagarle la deuda. Nosotros somos un cliente con una reputación bastante compleja, digamos, no nos olvidemos que hace 20 años declaramos un default, que recién se saldó totalmente en 2016, o sea que estuvimos 16 años sin pagar. Eso también afecta a la reputación del país, porque al final del día, si vos necesitas plata, alguien la tiene que poner. Hay distintas formas de financiarse. La elegida por el gobierno anterior fue el Fondo Monetario. También es cierto que no tenía muchas opciones más. De eso también el gobierno actual puede dar su experiencia, porque si uno mira el proceso 2011-2015, también hubo financiamiento externo, en este caso con Venezuela, con algunos préstamos bastante controversiales por las tasas que se pagaban y porque nunca se supo muy bien a qué nos comprometíamos. Es decir, finalmente vos tenés un país con un nivel de demanda muy alto, que vemos ahora que hay un gobierno que está comprometido en cubrir la mayor parte de esa demanda, porque es demanda social, y recursos escasos. Entonces, digamos, ¿cómo se va a administrar esa
esa tensión es parte de lo que todavía no sabemos. Vos sabés que una de las cuestiones, digamos, que nosotros analizábamos y veíamos ayer, antes de vernos, que por primera vez ayer alguien sale a decir el tema de la quita, ¿no? Digamos, Cristina en eso, más allá de que hoy aprovecha, digamos, todas estas cuestiones del lanzamiento del libro como para generar algunas cuestiones o mandar algunos mensajes, lo ha dejado en libertad Alberto en su accionar, más allá que seguramente se deben juntar para hacer el análisis y todo lo demás, pero sigue jugando esos roles de vicepresidente como estamos acostumbrados los argentinos, digamos, ¿no? Pero también ella con otra actividad, ¿sí? Y a través de esa actividad ha planteado, digamos, este tema de la quita. Y en todo este tiempo es la primera vez que se habla de la quita. La respuesta rápida, digamos, fue como un golpe que se contesta con otro golpe. El Fondo Monetario salió a responder que era imposible plantearse una quita, digamos, para la Argentina. ¿Vos crees que sin una quita puede haber una solución o es necesaria una quita para poder volver otra vez a encaminar esta situación que tenemos hoy con los organismos internacionales? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. Una parte de la deuda es con organismos internacionales y lo que el fondo dice, mira, yo por carta orgánica no te puedo dar una quita. Eso háblalo con los bonistas privados, que es la otra gran parte de la deuda. Yo creo que eso va a terminar así, digamos. De hecho, si uno mira la evidencia años atrás, que me parece que para eso sirve, cuando la conversación fue con el Club de París, la resolución fue la misma. No te podemos quitar, de hecho se pagó todo cash en otro momento de la historia, 2011-2015, y se pagaron incluso los intereses adeudados. O sea, personas que ejercieron el gobierno en este país hace no muchos años tienen una experiencia vinculada a esta no quita. Entiendo que esté jugando la política ahora, y la política es eso: pensar, poner posiciones, expresar deseos, y eso genera consensos internos y probablemente no consensos externos en la dinámica de adversario, de identificar al adversario. Eso sí me parece, porque además las elecciones están a la vuelta de la esquina, digamos, y todos tienen que organizarse en torno a alguna estrategia. Dicho esto, yo coincido con gran parte de los analistas económicos que la deuda no es un problema, digamos. Creo que tiene una cuestión de mito narrativo, pero que el problema en Argentina es otro, que es que no crece hace 10 años, digamos. Y eso no está directamente vinculado con la deuda, digamos. Está vinculado con la reputación de Argentina, con los severos y diametrales cambios de reglas de juego que hay en este país, con una clase empresarial que está muy lejos de ser lo que la burguesía capitalista es, digamos. Entonces, me parece que hay una acumulación de problemas, de los cuales, si vos me preguntás a mí, yo priorizaría la deuda no arriba de la agenda, sino abajo. Porque suponte que mágicamente, hoy, mañana, pasado, se arregló el problema de la deuda. La inflación sigue siendo alta, el problema de producir alimentos sigue siendo un problema, el problema del traslado de las mercaderías en el país es un problema, no tenemos resuelta la matriz de desarrollo nueva que habrá, porque por un lado tenemos el campo que está viviendo cosechas muy notables. Por otro lado tenés la discusión sobre la minería, la discusión sobre los hidrocarburos, y por otro lado tenés una agenda que es el Green New Deal, digamos, que es la agenda verde. Entonces, me parece que todavía hay una conversación que no está resuelta, que me parece mucho más importante que resolvamos la deuda. Porque al final del día, suponte que vos pagás o no pagás. Es un problema que no es menor, pero vos vas a seguir teniendo los mismos problemas internos de una altísima demanda de gasto y ingresos que no te alcanzan, digamos. Y con un gobierno que se ha propuesto, al menos en su narrativa, no ajustar, por lo menos en su narrativa, digamos. Y el problema para mí sigue siendo el mismo. Vos tenés altos niveles de gasto, que además podemos coincidir en que es un gasto imprescindible y todo eso. Ahora, el problema es de dónde sale el dinero. Y en las economías, o creces la economía o te endeudas. No hay otra. Esto es como en la casa de uno: o tenés otro trabajo para tener más ingresos, o te endeudas.
Y te endeudas, más tarde o más temprano, esa plata hay que pagarla. Entonces, digo, creo que es muy interesante lo que está haciendo el gobierno en torno a una dinámica de acumulación interna de poder, en torno a una dinámica de construcción de su propio poder interno. No nos olvidemos en que estamos en un país en donde hay como dos grandes bloques ideológicos muy sólidos, y las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina. Mira, yo en 2016 hice mi trabajo de tesis en la universidad sobre los 100 primeros días de Macri. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, tanto Macri en sus primeros 100 días como Alberto tienen el mismo nivel de aprobación. Contra lo que uno pudiera pensar, los dos tienen aprobación en torno a entre 55 y 60 puntos. Con lo cual, hay algo ahí en el electorado, en nosotros, en los electores, de mucha expectativa cuando un gobierno arranca, aún teniendo dos modelos distintos, ¿no? A mí me parece que hay que mirar el 1 de marzo, qué es lo que Alberto va a decir, cuál va a ser su real agenda de gobierno, que va a ser su primer gran diseño, digamos, de políticas públicas, ya sentado en la oficina y ya en conversaciones con los que él definió que eran los problemas centrales. Vos sabés que el otro día cuando hablábamos con Mito Colini, que lo tenemos como columnista en económico, y charlábamos del tema del condicionamiento que puede haber tenido el gobierno nacional a través de del pago, digamos, del gobernador de toda la deuda, ¿sí? Que al no llegar a un acuerdo en las negociaciones tomó la decisión de pagar la deuda, digamos, que se tenía, los intereses de la deuda que venían para este año. ¿Esta situación o esta medida que tomó Axel condiciona al gobierno nacional de alguna forma? Mira, yo creo, visto a la distancia con el diario El Lunes, como decimos en el fútbol, creo que era una estrategia acordada, digamos, porque de hecho eran 250 millones, que para la provincia de Buenos Aires me cuesta creer que era un monto impagable para la provincia de Buenos Aires. Creo que fue una estrategia acordada de tensión. Bueno, no vamos a tensar con el total de los fondos, que son muchos miles de millones más. Vamos a ver cómo sale esta conversación. Y sobre todo, identificar, que es lo que me parece que fue inteligente de la jugada, identificar quiénes son los jugadores más importantes. Porque también en este juego, gran parte del secreto es identificar los jugadores. Entonces, si vos tenés un totalmente dinamitado el universo, entonces tenés todos bonistas de a 1, 2, 3, 4, 5%, es un juego, digamos. Ahora, si tenés un jugador como apareció, que es el fondo Fidelity, que tiene casi el 30% de tu deuda, es otro juego. Me parece que desde el punto de vista estratégico de la decisión de cómo vamos a seguir la conversación con la deuda, lo de Kicillof fue muy importante para todo el país, no solamente para el gobierno, sino muy importante, porque entonces vos ya sabés que tenés en el conjunto de los acreedores, tenés como jugadores de primera, y después tenés el ascenso. Digamos. Y seguramente la conversación central va a ser con los jugadores de primera. ¿Por qué? Porque son los que te traban las posibilidades de negociar. Porque tenés que tener una cantidad, creo que es el 75%, entre el 70 y el 75% de aceptación de bonistas, que por ahí si vos tenés el 2, el 3, el 4, eso es mejor a no cobrar nada en montos pequeños. Ahora, te aparece un jugador que tiene el 30, ya sabes que es a quien tenés que ir a conversar. Seguro. Vos sabés que, digamos, esa macroeconomía, digamos, para los que por ahí leemos un poco más o lo interiorizamos más un poco de eso, indudablemente queda todo arriba, y después abajo es donde la sufre, digamos, el trabajador, la persona que ve la economía desde el supermercado, ¿no? Claro. Desde la carnicería, desde... Nosotros, digamos. Sí, digo... Más allá de que uno desde el periodismo o a través de vos como consultor y otros digamos actores que tiene la sociedad hagan un análisis mucho más profundo para llegar después a la góndola, ¿sí? Digo, en ese sentido, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Que digamos, están existiendo todas estas cuestiones, se está tratando de analizar todo esto como para poner en regla un país, y de golpe nos encontramos que las góndolas siguen variando sus precios, ¿no? Mirá, yo economista no soy. Ahora, ayer se publicó el número de inflación, 2,7 en el primer mes, digamos, completo de Alberto.
que me parece que tiene un dato bueno y varios datos a mirar, digamos. Por ejemplo, dentro de ese 2,7 la canasta de alimentos subió casi el 5. O sea, vos tenés todavía una dinámica, una inercia inflacionaria que todavía no pudiste detener. Con el condimento de que tenés dos precios congelados, que son las tarifas y el dólar. Entonces, al tener dos precios congelados, viste acá, desde que yo tengo uso de memoria y la memoria de mis padres, había dos variables centrales en la conformación de la inflación. La nafta por el transporte, ¿no? Yo soy de Misiones, así que sí, era, y el precio del dólar. Claro. Porque no, pues te cubría, no sé qué. Bueno, son dos precios que están congelados. Entonces, la verdad es que ignoro cuál es la componente central de esa dinámica, pero está claro que hay algo ahí que no está funcionando. Porque también, incluso si vos ves los precios cuidados, o antes los precios, o sea, las dos estrategias que se siguieron en los últimos 8 años, sea el último gobierno de Cristina como el gobierno de Macri, esos precios casi duplicaron. O sea que vos también en 8 años ni siquiera los precios que vos administrás los pudiste mantener firmes. Seguro. Entonces, me parece a mí que por supuesto que hay un problema macro, que es la deuda y todo eso. Ahora, si vos mañana lo solucionaras como por arte de magia, me parece que eso no traduciría automáticamente en cuestiones vinculadas a que te baje la inflación, a que vos puedas realmente encontrar la cadena de precios y decir, bueno, acá está el problema o allá está. Porque en definitiva, cuando vos también mirás un poco el mundo y lees al mismo Stiglitz, que hoy es como el gurú de ellos, hay algo que se llama expectativas. Y la expectativa es totalmente irracional. Tiene que ver con lo que yo pienso que va a suceder, digamos. Y este es un país con pésima reputación. Recuerdo, estamos en 2020. Hemos estado en default, o sea, no pagando nuestras deudas, 16 años. O sea, es muy difícil que eso se revierta de un día para el otro y que te genere automáticamente buena reputación. Digamos. En todo caso, tendremos que hacer más o menos bien las cosas, cumplir los pactos y en el tiempo ver qué realmente pasa con la industria y, insisto, el empresariado argentino, que dista mucho de ser una burguesía capitalista en términos de lo que uno más o menos la estudia y lo que ve afuera o lo que ve en otros países. Pero estamos hablando de Uruguay, Brasil y Chile, no ni siquiera Estados Unidos. Seguro. En donde vos tenés empresarios comprometidos y acá vos tenés empresarios que quiebran empresas pero no venden sus mansiones en Punta del Este. Claro. Algo de eso me parece que hay. Seguro. Bueno, nos vamos por un poquito de música, como para